Muy buenas noches a todos nuestros seguidores de Puentes hacia el Bicentenario, espacio organizado por el Fondo Editorial del Congreso de la República en coordinación con la tercera vicepresidencia del Congreso, a cargo de la doctora María Teresa Cabrera Vega. Este espacio, como todos ustedes sabrán, es un lugar que busca precisamente colocar en agenda diversos aspectos de nuestros casi 200 años de vida republicana. En esta oportunidad vamos a contar con el poeta y periodista Fernando Obregón, quien va a disertar sobre un tema poco conocido, como es el caso de Fernando López Aldana, el secretario de prensa de don José de San Martín en los tiempos de la independencia. Un tema que debería ser más ampliamente conocido por la importancia precisamente de las comunicaciones y de la relación de los diferentes actores con la opinión pública. Como en cada oportunidad, tenemos la participación de la doctora María Teresa Cabrera, quien nos va a dar algunas palabras al respecto. Doctora. Gracias, Antonio. Buenas noches a todos nuestros seguidores de Puentes hacia el Bicentenario. Efectivamente, en el marco del Día del Periodista que se conmemoró ayer, quiero expresar mi saludo y reconocimiento a todos los periodistas peruanos que día a día trabajan para informarnos sobre lo que ocurre dentro y fuera de nuestro territorio patrio. A puertas del Bicentenario y en medio de una situación sanitaria difícil como la que vivimos todos, es indispensable revisar aquellos acontecimientos del pasado que dieron origen a la conformación del periodismo en nuestro país y así poder comprender la actual coyuntura. Es importante volver al origen para reencontrarnos hoy más que nunca con la verdad informativa, para respetarla cada vez más y asumir los retos del futuro. Saludo por eso la presencia de nuestro distinguido invitado de hoy, el poeta y periodista Fernando Obregón Rossi, quien viene realizando importantes investigaciones sobre la historia del periodismo en nuestro país. Precisamente, Fernando Obregón compartirá hoy con todos nosotros una parte de su investigación sobre el periodismo peruano y la independencia, y se centrará principalmente en la interesante vida y obra de Fernando López Aldana, quien debe ser considerado como el primer periodista de la República del Perú, y quien no solo fue secretario de prensa del general José de San Martín, sino además porque fue el director de los primeros diarios republicanos. Gracias, señor Obregón, por acompañarnos en esta 10ª fecha de Puentes hacia el Bicentenario, y es un honor para nosotros contar con los conocimientos que el día de hoy expondrá. Muchas gracias. Gracias, doctora, por sus palabras. Efectivamente, ayer se celebró un aniversario más del Día del Periodista, en conmemoración por lo que fue el Diario de Lima, a cargo de Jaime Bauzati Meza, a finales del siglo XVIII. Aunque claro, hay otras investigaciones que podrían también cambiar la fecha, pero bueno, ya eso se lo dejamos a Fernando, quien nos va obviamente a ampliar sobre estos detalles. Pero para conocer un poco más a nuestro expositor, vamos a leer brevemente su hoja de vida. Fernando Obregón Rossi es poeta y periodista, con experiencia en prensa escrita, radio y televisión. Ha sido editor de la revista cultural El Peruano, de la revista El Foro, y que pertenece al Colegio de Abogados, y de la revista El Periodista, que publica el Colegio de Periodistas de Lima. También dirigió la revista cultural Fin de Siglo. Actualmente es director de Asuntos Profesionales del Colegio de Periodistas de Lima, y de ese cargo ha realizado una investigación denominada Los orígenes del periodismo peruano, de próxima aparición. Ya nos comentará don Fernando.
También ha sido integrante, es poeta, desde luego, del movimiento Hora Cero. Publicó en el año 1999 el libro de poemas Sorpresa de una bala ante la belleza del suicida. Un libro muy sugestivo, don Fernando. Bueno, después de leer estas líneas, le damos pase a don Fernando con su exposición. Muchísimas gracias, don Fernando. Le dejo toda la cámara para usted. Buenas noches, muchas gracias. Agradezco la oportunidad y también aprovecho para enviar un saludo a todos los colegas periodistas. Estos días no solamente se ha cumplido ayer el periodista, sino estamos cumpliendo esta semana el bicentenario de la independencia, que son los boletines del Ejército Libertador de José de San Martín, que tras el desembarco de Paracas trae primeros boletines que son distribuidos en el norte. Internet dice. Y estos impresos muestran un poco el espíritu libertario con que venía San Martín, pero sobre todo con el control y manejo de la comunicación. Una manera de rastrear el proceso de la independencia en los periódicos, en los boletines propagandísticos y en la participación de sus hombres de prensa. Precisamente esta noche nos vamos a referir a uno de ellos que para mí es que cubre el espacio preindependentista y luego se compromete con la independencia. Se trata de Máximo López Aldana y voy a pasar a explicar de qué se trata este personaje. La titula Fernando López Aldana y el periodismo durante la independencia. Este señor que vemos aquí es Fernando Máximo López Aldana, quien nació en Santa Fe de Bogotá en 1784 y fallece en Lima en 1841. Es posiblemente el único que podemos tener. Estuve tratando de buscar en internet alguno y me sorprendí con algunas cosas terribles, como que no existe, por ejemplo, un retrato adecuado y la poca información que existe sobre este personaje, que siendo tan importante, ha sido un poco relegado por la historia, y sobre todo por la historia de lo que hacen historia del periodismo. ¿Quién es Fernando López Aldana? Es un abogado, filósofo, periodista, secretario personal del Libertador José de San Martín, director de los últimos diarios del Virreinato de la República. ¿Por qué resulta importante este personaje? Es el primer periodista de opinión, es el primero en caer preso por delito de opinión en nuestra historia. Pero sobre todo porque es un periodista puente entre el virreinato y la República del Perú, y la nueva República. Vamos a hacer un breve raconto de biografía porque luego vamos a tener que volver a algunos pasajes de ella. Él nació el 30 de mayo de 1784. Su padre era un notable científico que tenía muy buena trayectoria durante la corona. Al llamado Sebastián José López Ruiz, debemos, los peruanos, agradecerles porque gracias a él tenemos el descubrimiento de lo que se llama la está incluida en nuestro escudo nacional y que fue considerada la planta milagrosa que curaba muchos males hasta casi su padre. Estudia estudia leyes, estudia derecho en el Colegio Real, que era el más importante de Bogotá, y en 1805 se encuentra en Quito acompañando a su padre que está realizando prácticas profesionales y él aprovecha para hacer sus prácticas profesionales de abogados. Era requisito indispensable culminar un ciclo de prácticas de graduarse. Se gradúa
en filosofía, leyes, en derecho real y derecho canónico. Luego y se incorpora al Colegio de Abogados de 1810, pudiendo ejercer a partir de ese momento. En 1821, con el vocal de la Alta Cámara de Justicia, cargo que mantendrá hasta 1824. Es el primer historia del país condecorado con la Orden del Sol por sus méritos al ejército y a la causa de la independencia que vamos a ver después. En noviembre de 1921 se casa con Carmen Larriba, con quien mantiene un matrimonio de 20 años y de aquella unión nacerán 11 hijos. En 1925, Simón Bolívar lo nombra vocal de la Alta Cámara de Justicia, cargo que mantiene hasta 1831, cuando por una reestructuración decidida por el Congreso de la República, que veremos más adelante, básicamente fue una revancha política de adversarios de López Saldanha. Al año siguiente es reconocido como benemérito de la patria, asigna un sueldo vitalicio como compensación a su separación del Estado. Él ya no regresa a trabajar al Estado peruano. Este mapa es un poco para ubicarnos el espacio físico en el cual se van a desarrollar los acontecimientos que voy a narrar. El Virreinato del Perú limita con el Virreinato del Río de la Plata, no existe Bolivia, y ese tránsito es el por el cual los independentistas argentinos van a querer entrar al Perú. Al no poder hacerlo durante un periodo de 7 años, aproximadamente a 1817, toman la decisión de cruzar los Andes por Chile, entrar al Océano Pacífico y bordear la costa peruana hasta el desembarco en Pisco, cuyo mes estamos celebrando ahora hace 200 años del desembarco. Primero vamos a dar un repaso a lo que significó los años 1814 respecto al nacimiento de la opinión pública en el Perú. Esto nos va a contextualizar el momento en el cual se desarrolla el trabajo de López Saldanha y de otros periodistas peruanos. Hace 200 años, gran revolución de su periodismo, la aparición de la opinión pública. Esto se logra gracias al 10 de noviembre de 1910 por las Cortes de Cádiz, donde se decreta la libertad de imprenta o libertad de prensa para toda España, entre ellos el Perú. Esta fue ratificada en el año 1812 por la Constitución de Cádiz, con el cual, a partir de ese momento, la libertad de expresión y la libertad de prensa y la libertad de imprenta se extiende en todo el territorio. Realmente muy importante, no solamente para nuestro país, sino también ocurrió para España y para toda América Latina, porque es el punto de quiebre en el cual los ciudadanos de estos países pueden empezar a expresar sus ideas políticas sin necesidad de un tipo de control o aprobación como había ocurrido hace casi 300 años de control férreo sobre lo que se imprimía, sobre lo que se escribía, sobre lo que se pensaba, desaparece. Y gracias a esta ley aparece la libertad de expresión y la opinión es permanente en toda América del Sur. Existen aquellos que reclaman seguir perteneciendo a la corona en una autonomía inmediata. Durante este periodo aparecen diarios que asumirán la libertad de expresión con una velocidad nunca antes vista en nuestra historia hasta entonces, y posiblemente sea una primavera de expresión y más democrática
en muchos periodos de la historia republicana en los años posteriores. Aparecen periódicos Española, El Cometa, El Verdadero Peruano, El Argos Constitucional, El Antiargos, El Ramalazo, El Antirramalazo, El Disfrazado Imparcial, El Frente, El Defensor de la Patria, El Aprendiz, El Investigador, un diario muy importante, El Peruano Liberal, entre otros. En total, en 3 años, 24 publicaciones, lo cual significa la importancia de lo que significó la ley de imprenta y la ley de expresión en este país. La expresión se traslada a las calles. Lima vive por primera vez un inusual ambiente de discusión e intercambio de ideas, en café, teatro, fiestas taurinas y hasta en el púlpito religioso. Las iglesias se convierten en centro de debate político gracias a los periódicos. Muchos diarios alimentan la discusión. La primavera periodística, desafortunadamente, llega a su fin con el regreso al trono del rey Fernando VII, que cierra las Cortes de Cádiz en mayo de 1814 y anula la Constitución, volviendo al antiguo régimen. Sobre este punto hay mucho testimonio y mucha información de cómo vivió Lima esa primavera democrática. En realidad, la independencia se empieza a formar en las calles en estos años. Luego vino fue la intervención militar, el auxilio militar, el apoyo externo, pero Lima no es que Lima no quería ser independiente o algunas teorías. En Lima había mucha discusión, el planteamiento del país que iba a salir después de separarse de España, todavía no era posiciones promonárquicas, había posiciones absolutamente democráticas, había posiciones que querían un régimen mixto. Y todo esto se discutía y se ve en periódicos. Por eso mismo, cuando uno lee, por ejemplo, un periódico se llamaba El Ramalazo, el enemigo contrario era el antirramalazo. Igualitos presentaciones, el Argos Constitucional, le salió el Antiargos Constitucional, y el debate político era muy incesante. Este breve periodo libertario, sin embargo, fue determinante para sembrar las ideas independentistas respecto a España, pero también fue el inicio de una persecución fuerte contra aquellos que se atrevieron a opinar contra la corona en esta primavera democrática. El Diario Secreto de Lima. Esta es la primera publicación que va a sacar Fernando López Aldana, con unas características muy peculiares. El Diario Secreto de Lima tiene un contexto, y lo voy a leer rápidamente. Tiene que ver con la invasión de Napoleón Bonaparte a España en 1808, una invasión que fue paulatina, por supuesto. Las tropas fueron ocupando por meses a través de actividad del rey Carlos IV, y una vez en el control del territorio, Napoleón obliga a que el rey español abdique, tanto él como su hijo. Esto origina que al no haber rey y no haber cabeza, los reinos empiecen a suscitar sus independencias de una manera casi automática. Al no haber rey, los pueblos deciden por sus autonomías y destinos. Y así que tenemos que en breve tiempo Ecuador forma su primera junta de gobierno en 1809, luego Venezuela lo hará en 1810, 1810 también, 25 de mayo, Colombia en 1810, México igual, Chile también. Exceptuando, por supuesto, Perú, que siendo capital del virreinato tenía no solamente el centro de las tropas de toda una burocracia cortesana que se negaban y por supuesto, tenían que resistir ante cualquier eventualidad de los cambios políticos en España.
El diario secreto de Lima, en Lima, los últimos 2 meses de 1810, y se reimprime en la Gaceta de Buenos Aires el primer trimestre de 1811. Es un diario manuscrito que era copiado se distribuía en forma clandestina abajo de las puertas de las casas de Lima, repartiéndolos en los mercados, colgándolos en las puertas de las iglesias como panfletos, para que la población se informase de los sucesos que acontecían y las críticas al virrey. Pero también es una respuesta a la negativa del virrey Fernando de Bascal, quien no acata la ley de libertad de imprenta aprobada por las Cortes de Cádiz, los cuales se constituyeron tras la abdicación del rey y la invasión de Napoleón en España. El diario, en sus textos, la aceptación total de las decisiones de las Cortes, aunque en sus páginas también hay un gran componente radical. El diario manuscrito que se escribe en las noches clandestinamente, donde la gente tiene que disfrazar su letra para que no sea identificada, significa el inicio de la República en el Perú, pues hasta entonces todos los impresos eran fidelistas controlados por el virrey. Esta primera experiencia del diario secreto de Lima, enarbolada por López Aldana, tuvo se conocen 9 números que fueron reproducidos por la Gaceta de Buenos Aires, a donde llegan gracias a un envío que hace López Aldana a Juan José Antonio Castellí, vocal de la Junta de Gobierno argentino. Según López Aldana, salieron 33 números. Se conocen los contenidos de 9 de ellos. El prefecto del Cusco, de entonces, decomisa algunos de estos que habían llegado al Cusco. Imagínense cómo, como multiplicador, el diario ya se había trasladado hasta el Cusco y se los envía al rey, un poco informando que esto estaba ocurriendo. Actualmente en el archivo de India existen 2 originales que en algún momento valdría la pena editarlos. Ante la imposibilidad de controlar este tipo de diarios manuscritos, pues se suman otros parecidos al diario de Lima con otros nombres, el virrey se ve en la obligación ordenada por las Cortes. En 1831, cuando López Aldana solicita su restitución como juez en el gobierno, entrega legajo de documentos y cartas que acreditaban su condición de benemérito de la patria y también algunos originales de este diario manuscrito que se han perdido en el tiempo. El satélite del peruano. Al año siguiente, una vez conseguida la ley de estos periódicos, se aparece un diario también impulsado por Fernando López Aldana. Era un mensuario. Apareció primero un prospecto el 21 de febrero de 1812 y luego un suplemento, además de 4 números, el 1 de marzo, el 1 de abril, el 1 de mayo y el 30 de junio. Además de Fernando López Aldana, escribe Cipriano Calatayud, Diego Cisneros, Manuel Salazar Baquíjano, que también deben ser considerados dentro del grupo de los primeros periodistas de la opinión. Sobre el satélite del peruano, la historiadora Ela Dunbar dice, o escribió, se insinúa ya la tendencia antimonárquica con la gestación de una idea emancipadora y precisa. A Fernando López Aldana lo meten preso por un texto publicado en el prospecto de este periódico y que no le gusta al virrey, convirtiéndose así encarcelado por emitir una opinión. Es encarcelado en el cuartel del Batallón Real de Lima, conocido como el Fijo. Deplorables. Logra su libertad gracias a la intermediación de José Baquíjano y Carrillo y el marqués José Torretagle, quienes persuaden al virrey Bascal de liberarlo. Una vez libre, continúa con su proyecto en el satélite del peruano, publicando 3 libros.
3 números, perdón. Cuarto número, el virrey Abascal ordena decomisar los ejemplares, apresar al director del peruano Gaspar Rico de Angulo y lo manda a España. Ya no vuelve a meterse con López Aldana, pero cierra la imprenta porque Gaspar Rico de Angulo era el principal impulsor de estos 2 periódicos. La importancia del satélite del peruano es que por primera vez el periodismo nacional hace frente a un poder absolutista, bajo el amparo de la ley. Para Abascal, quien tenía información de sus antecedentes, un peligroso complotador. El satélite del peruano no solo tenía una pluma vigorosa y fundamentada gracias a Fernando López Aldana, sino que durante su breve existencia consiguió que algunos de sus artículos tuvieran repercusión fuera del Perú, tal como sucedió con el diario de la Junta de Gobierno. Recoge algunos de estos textos. El satélite del peruano. Incluso tengo entendido que también se logra publicar en algunos periódicos de Panamá. Luego viene la etapa de López Aldana. Antes de convertirse en San Martín le encomienda unos trabajos como agente secreto que va a desarrollar el agente secreto de San Martín. No se puede precisar, hace contacto con el general San Martín. Lo que sí queda claro es que el trabajo realizado en el diario secreto de Lima y luego con el satélite del peruano lo pusieron en posición expectante para los patriotas argentinos que necesitaban un hombre de confianza en Lima. Para 1817, los argentinos ya no pueden llegar a Lima a través del territorio boliviano, como hemos visto, por lo escarpado y difícil de la geografía y por la gran distancia. Así que deciden encargarle a San Martín el ejército de los Andes y plantea la estrategia de ahí agarrar el mar del Pacífico y seguir con dirección a Lima a través de la costa. En esos preparativos necesitaban alguien de confianza. A pesar de las dificultades, seguía movilizándose contra la tranquilidad por Lima, ejerciendo un trabajo de abogado y habiendo logrado cierta ascendencia en los círculos de poder, aparentemente conseguido gracias a su práctica y jurídica. Pero también puede ser que su participación como miembro de la logia masónica haya contribuido al encuentro con San Martín. Como se sabe, la participación de los masones fue importante y fundamental, y se sabía que San Martín de Lautaro en Chile y Fernando López Aldana integraba una logia en Perú llamada Los Extranjeros, una logia masónica. Entonces no fue difícil que a través de ese nexo posiblemente también reforzaran sus vínculos. Para 1919 ya estaba remitiendo información privilegiada al general San Martín, en la que obraban expedientes completos de las fuerzas militares realistas cantonadas en la capital, así como planos topográficos de la costa de Lima y el desplazamiento de tropas alrededor de la ciudad, junto a otros informes muy preparados. Sobre este hay un detallado trabajo que San Martín en sus memorias incluso difunde. Todos los trabajos que hizo López Aldana como agente secreto, como agente escondido, y que no necesariamente han sido difundidos. San Martín apreció lo realizado por López Aldana, quien tenía acceso a los más altos círculos de poder del virreinato, habiendo además una red propia de informantes y colaboradores con la causa de la independencia, nacida precisamente a partir de su experiencia como diario secreto de Lima. Muchas damas de la sociedad limeña eran las encargadas de caligrafiar
estos volantes y a través de sus criados repartirlos como si de los limeños. Se dice, bueno, la historia comenta de que incluso llegaba hasta el mismo Palacio del Virrey, lo cual esto generaba una psicosis muy particular. Entonces San Martín, teniendo en cuenta todo lo que desarrolla, es nombrarlo como su agente secreto personal en Lima y le envía un documento, un salvoconducto, que lo designa como tal. Para encriptar sus comunicaciones, San Martín y López entre ambos. En este aspecto, López Aldana es entrenado en lo que ahora diríamos es inteligencia y contrainteligencia militar, lo cual confianza que tenía con San Martín y su entorno más íntimo. Esto es muy interesante porque demuestra que López no solamente se gana la confianza de San Martín, sino se vuelve una persona activa en su brazo derecho con miras a... Acá tenemos una pequeña muestra de cómo encriptaban sus documentos San Martín y López Aldana. Utilizaban numeración y los reemplazaban por palabras. Esta de la solicitud que hace López Aldana cuando envía al Congreso y señala, y también lo he encontrado en parte del general San Martín. El nivel de sofisticación no tiene nada que envidiarle a los agentes. Debieron moverse a ese nivel. Una de las acciones más distinguidas fue el convencimiento personal que hizo el general Tomás de Heres, quien comandaba el batallón Numancia, para que se pasara al bando de las tropas patrióticas. Esto ocurrió el 3 de diciembre de 1820, cuando cerca de 700 soldados españoles se sumaron a las filas patriotas, con lo cual desequilibró todo el poderío militar acantonado en Lima y dio paso a las posteriores acciones que vamos a relatar. El virrey, producto de Fernando López Aldana, ordena su captura, por lo cual abandona Lima en forma clandestina en busca del general San Martín, en el norte de la ciudad, llevándose consigo además a otro grupo de soldados adicionales y otras personas que también abandonan el ejército realista, entre Gamarra y Felipe Santiago Salaverry, quien entonces tenía apenas 14 años. Imagínense el liderazgo de López Aldana, que prácticamente hace una incursión militar, se lleva a la gente, roba caballos, se escapa, sale por la puerta de la ciudad y al encuentro de San Martín. Este periodo, este momento de la vida de López Aldana es muy interesante porque lo muestra ya militar, bélica, a la cual ha sido llevado como consecuencia de su pasión por la independencia. Tras un recorrido de penurias, donde en realidad tienen que sortear a fuerzas realistas, se encuentra con San Martín en Sayán y se incorpora al Comando Central del Ejército Libertador en calidad de secretario del general. Ahora vamos a ver en qué momento se convierte en el primer periodista de la República. Ya había dejado de ser el último periodista en la época del virreinato y ahora pasa tránsito hacia la República. Lo que estamos viendo es el informe que hace López Aldana sobre la reunión de San Martín con José La Serna, que les voy a relatar en unos momentos. El primer periodista de la República. Al lado del general San Martín Aldana, se convierte en su secretario personal,
siendo encomendado a tareas de correspondencia, comunicación, protocolo y prensa. En la práctica, Ejército Libertador, dadas sus capacidades intelectuales, José de San Martín le encomienda acompañar a la delegación que se va a entrevistar con los enviados en la hacienda Punchauca. Las conferencias de Punchauca fueron las negociaciones de paz que se realizaron en el contexto de la Guerra de la Independencia entre San Martín y entre el virrey La Serna. La idea era buscar un entendimiento para evitar un derramamiento de sangre. Esto se realizó en la hacienda Punchauca, a 25 kilómetros al norte de Lima, actual distrito de Caraballo. En una primera fase se reunieron los delegados patriotas. Luego, el encuentro esperado entre José de San Martín y José de la Serna. A Fernando López Aldana se le encomendó tomar nota de las reuniones en un informe. O sea, reporteó en la práctica el encuentro entre San Martín y la Serna. Las reuniones de Punchauca no arrojaron ningún acuerdo final, pero el resultado importante fue la celebración del armisticio que se prolongó hasta el 30 de junio de 1821, tiempo que le dio a San Martín para consolidar fuerzas, para establecerse en algunos países, estar cerca de la capital de Lima, y después de ello el virrey La Serna se retira a la sierra abandonando la capital y Martín declararse la independencia el 28 de julio de 1821, sin derramamiento de sangre, sin enfrentamientos. Es un periodo muy interesante de la historia. El general José de San Martín encomendó a López Aldana entonces la edición del que se convertirá en el primer diario de la naciente república y convertirá a Fernando Máximo López Aldana en el primer periodista de historia como país independiente. Cabe señalar que el ejército de San Martín también saldrá el boletín del Ejército Libertador, ni bien llegado a Pisco, como señalé al comienzo de la exposición, estamos celebrando en estos días 10 años de esos periódicos, del Boletín del Ejército Libertador. Luego, al año siguiente, saldrá el Pacificador del Perú, bajo la supervisión de Bernardo de Monteagudo, y finalmente los periódicos encomendados a López Aldana, Los Andes Libres. La libertad de imprenta quedará garantizada por José de San Martín a partir del 8 de octubre de 1821 a través del Estatuto Provisional de Gobierno, en cuya sección 8ª se lee: queda sancionada la libertad bajo las reglas que se prescribirán por separado. Siempre la letra chica. Este es el días antes de que se programe la independencia. Y esta es la carátula de Los Andes Libres, día después que se proclama la independencia. Ambos dirigidos por Fernando López Aldana, los que deben considerarse los primeros periódicos de nuestra historia republicana, y el texto también escrito por Fernando. Fernando López Aldana trabaja muy de cerca con Bernardo de Monteagudo, especialmente en el tema del cumplimiento. Archivo General de la Nación, hace unos años tuve oportunidad de leer alguna correspondencia entre ambos personajes de ese periodo. Hay bastante información sobre Aldana en el Archivo Nacional, y trataban sobre impresos de estos a mano o impresos en imprentas clandestinas que están al límite de la censura. Yo me imagino que para una persona que padeció la cárcel ha sido muy fácil actuar como censor, mucho más teniendo en cuenta sus antecedentes y la correcta personalidad que Fernando López Aldana, que según las personas y testimonios que lo conocieron, era una persona muy correctísima, era una persona generosa, era una persona profundamente católica, y
y sin embargo tenía como único dogma la independencia de nuestro país, siendo él un ciudadano no nacido en el Perú. Cuando San Martín viaja a Guayaquil, la famosa entrevista con Simón Bolívar, revolución a causa de Bernardo Monteagudo. Los vecinos exigen al encargado de gobierno, Marqués Torre, que lo retire del gobierno por sus prácticas policíacas para con la población. En realidad, se crea toda una aureola alrededor de Bernardo Monteagudo, brazo derecho de San Martín, supuestamente para apoyar a Torre Tagle, y Monteagudo utiliza sus prácticas policiales un poco para perseguir a opositores. Se hace una carta entre todos los vecinos pidiendo ese retiro y sorprendiendo entre los firmantes se encuentra Fernando López Aldana, lo cual evidencia que no había tenido muy buena relación de trabajo con Bernardo Monteagudo, pero además demuestra ambiente y de compromiso con la ciudad, con el nuevo país que se estaba formando. Como sabemos, esto fue el partido de San Martín del Perú, quien da un paso al costado y abandona Lima tras la instalación del primer Congreso, dando paso al arribo y llegada de Simón Bolívar. Fernando López Aldana es capturado el 5 de febrero de 1824 por soldados realistas cuando se encontraba con sus suegros en el Callao. Identificado como el hombre de San Martín, es recluido y posteriormente llevado a pie hasta la provincia de Chucuito, a ser encarcelado en el presidio existente en la isla Esteves. Son duros meses que van a minar la salud de López Aldana, no solo el tormento carcelario, sino las inclemencias del clima. En realidad, ese era uno de los peores castigos que se podía aplicar en la época, detener a una persona y llevar a una cárcel en lo más alto de las sierras, aislado, condenado a la muerte. Sin embargo, la victoria de Junín y Ayacucho en 1824 cambian todo el panorama al consolidar la independencia, por lo cual Fernando salva la vida y es recibido por el libertador San Martín, el cual lo restituye en el mismo puesto de vocal de justicia. Entonces, el puesto de secretario de prensa lo ocuparía Tomás de los Hees, quien en 1825 funda el Diario El Peruano, que es el diario que sobrevive hasta la actualidad. Aunque no confirma, no es difícil suponer que también pudo estar ligado Fernando López Aldana a este medio, dada su amistad con Tomás de Hees y su conocimiento jurídico. En realidad, Bolívar lo recibe de buen talante a Fernando López Aldana, sabiendo sus antecedentes, en la cual Fernando López Aldana le pide a Bolívar, después que regresa de Puno, que no sabe nada de sus padres que están en Bogotá, y como su padre había sido un connotado personaje realista, estaba siendo perseguido y por el nuevo orden republicano. Interviene Bolívar y contesta una carta muy, muy bella en que Fernando López Aldana ha salvado a su padre, ha salvado el apellido de su familia, de sus ancestros. Para nosotros, ustedes son patriotas. Y se ocupa personalmente Bolívar de enviarle dinero y darle un puesto de trabajo al papá de Fernando López Aldana, que ya está en una situación bastante crítica. En 1831, el Congreso de la República da una ley por la cual las no nacidas en Perú pueden ejercer cargos públicos, por lo que es separado de su cargo. Esta situación es reconocido como benemérito de la patria por el Congreso y se le asigna un sueldo vitalicio como compensación a su separación del Estado, retorno a su cargo. Es en estos meses cuando publica su diálogo secreto, un impreso donde fustiga contra los congresistas que lo habían a cargo, y en el documento se advierte, se lee
la vitalidad de su pluma y la capacidad intelectual para poder combatir a su... Desafortunadamente, Fernando nunca se repondrá de este incidente y su salud se deteriora, decide recluirse en su domicilio, fuera de toda pública, hasta que su muerte ocurra en 1841. Los testimonios de las personas de entonces, de lo que salió tras la muerte de López Saldanha, en El Peruano, en El Comercio, en otras publicaciones, señalan que en realidad lo del para este personaje, quien tenía una característica, era muy sensible, era muy melancólico, era una persona del mundo y de pronto sentía que todo lo que había hecho por un país que él había asumido como propio, incluso casándose y teniendo, le daban la espalda simplemente por su origen no peruano. El diagnóstico fue afecto atrabiliario causada por fatigas mentales que afecta a las personas con temperamento melancólico y bilioso. En otras palabras, entonces la enfermedad todavía la llamaban melancolía. Y todo apunta a que el deterioro fue paulatino en los últimos años porque hay informes médicos de 3 y hasta 4 años antes de su muerte, en situaciones muy críticas, con hemorragias internas, con mareo, con cefaleas, dolor de cabeza, penan el destino final de un personaje que aportó tanto a nuestro país. Los restos de este personaje descansan en el Panteón de los Próceres del Parque Universitario, junto a los restos de otros 24 beneméritos de nuestra ciencia. Este señor es el primer periodista de nuestro país, de nuestra república. Yo creo que es un buen momento para que la historia reconozca en él y la historia periodística reconozca en él su aporte, su valor, no solamente a través de su vigorosa pluma, que merecería ser rescatada en alguna, sino de sus mismas publicaciones. No se ha hecho, por ejemplo, una edición facsimilar de los diarios secretos ahí, a los cuales completar con los inéditos que existen en el archivo de Indias y sumados al satélite del peruano, que los pocos ejemplares existentes que están en la Biblioteca Nacional están tan deteriorados que merecería un rescate urgente. De otro lado, quiero observar cómo la historia resulta injusta con muchos de sus mejores hijos. No existe ninguna plaza, ninguna plazuela, ningún pequeño monumento, ningún pequeño busto con el nombre de Fernando López Saldanha. Mucho menos algunas calles. Hay una calle Fernando López Saldanha. Es la única referencia que tengo. Incluso un tataranieto de este señor, en la época del arquitecto de la UNDE, Fernando Schwartz López Saldanha. Me sorprende que entonces tampoco sea integral. Los trabajos que se han hecho alrededor de la obra de Fernando López Saldanha son fragmentados. No existe un interno. Incluso el trabajo que yo les he presentado es parte de un todo mayor, pero Fernando Máximo López Saldanha merece un trabajo vigoroso y compile su trabajo para poder ubicarlo entre los creadores y desarrolladores de nuestro periodismo. Ayer se cumplió el Día del Periodista, celebrando la aparición del Diario de Lima en 1700. Como dijo Antonio al comienzo,
esta celebración en realidad es una celebración que recorta prácticamente la historia del periodismo, que llega casi con la presencia de los conquistadores. Nuestro primer impreso noticioso es del año 1584, que es una noticia sobre el calendario gregoriano. Es una pragmática, es una noticia oficial, pero es noticia. Y luego en 1594 tenemos nuestra primera relación de sucesos. 121, tenemos noticiarios a lo largo entre 1600 hasta llegar al año 1700. En 1687 tenemos una relación del suceso del terremoto que ocurre en Lima, que tiene un tiraje de 30.000 ejemplares y una impresiones, incluyendo 2 traducciones, una al portugués, otra al italiano, fuera de las ediciones mexicanas y españolas, hasta aparecer en el año 1700 y 1711 los periódicos más antiguos del Perú y de América, de todo el continente, que son los de Lima, editados por Joseph de Contreras y Alvarado. Entonces, y desde 1711 hacia adelante, hasta Bausate Mese, 1790, hay otras publicaciones que existen y que no han sido incorporadas a esta nueva edición. Ahora, yo quiero finalizar haciendo un pequeño homenaje a Fernando. A todos los periodistas de su tiempo, que no solamente fueron escritores, tuvieron que ser agentes, tuvieron que ser espías, tuvieron que ser montoneros, tuvieron que enfrentar el exilio, el encierro, la prisión, a sus ideas que ayudaron a forjar el país que todos vivimos ahora, que con sus marchas próxima celebración. Muchas gracias. Gracias, Fernando, por tu exposición, muy importante porque nos permite conocer un poco lo que significó en ese contexto histórico de los primeros años del siglo XIX, el Diario Secreto de Lima, un diario cuyas ideas disidentes socavaban la legitimidad de la monarquía, cuestionando las figuras pues del virrey de ese entonces, Fernando de Abascal, o del mismo ministro Godoy. Y es más, este diario tuvo un eco en la Gaceta de Buenos Aires. Entonces hablamos de un diario con una influencia no solo a nivel de lo que posteriormente sería la República del Perú, sino hasta la República de Argentina, hasta Buenos Aires. Eso habla bastante de la importancia de las ideas que ese diario secreto enarbolaba, y sobre todo de Fernando López Aldana, una persona que, como tú has señalado, no ha nacido en el Perú, y tal vez algo de eso puede explicar en algo el por qué es que a 200 años de la independencia no se cuenta con mayores datos, o como has dicho tú claramente, no hay plazas, no hay avenidas, no hay calles que puedan recordarlo, ¿no? Bueno, la doctora María Teresa Cabrera va a dar algunas palabras, ¿no? Comentando esta conferencia virtual. Doctora. Gracias, Antonio. En verdad, bastante valiosos los aportes realizados por nuestro exponente, ¿no? Nos han ayudado a clarificar cómo empezó realmente el periodismo en aquella época, ¿no? Sobre todo poniendo en relevancia lo que significa, ¿no? El ser un periodista de opinión. Y en esa coyuntura, en esa época en que nuestro país vivía, la verdad, tan difícil, tan complicado,
¿no? Yo rescato que siempre la labor precisamente de los hombres de prensa, de los hombres y mujeres de prensa, es bastante encomiable y tienen que ser muy prolijos en lo que difunden y en las opiniones que vierten, ¿no? Porque siempre hay que defender lo que es la libertad de opinión y sobre todo también darle su lugar a aquellas personas que realizan esto pues con transparencia, con la verdad. Yo me encuentro bastante agradecida con nuestro expositor, con el señor Fernando Obregón. Nos ha ayudado a entender más nuestra historia desde otro aspecto muy distinto, la verdad, bastante desconocido para muchos, me incluyo, ¿no? Pero que hace ver una realidad, la realidad de aquel entonces y a comprender, ¿no? Porque solamente conociendo nuestra historia podremos conocer y darnos cuenta por qué es que muchas cosas en la actualidad suceden, ¿no? Y aprender precisamente de los errores y rescatar las cosas buenas, ¿no? En realidad, un periodista, Fernando López Aldana, a quien todos debemos conocer y reconocer como un periodista importante para la historia del Perú, un periodista de opinión que inclusive precisamente por hacer uso de esa libertad de expresión, de lo que él consideraba, fue apresado, ¿no? O una injusticia total. Muchas gracias a nuestro expositor y de verdad reitero mis saludos a todos los periodistas de nuestro querido Perú. Gracias, doctora, por sus palabras. Fernando, algunos comentarios finales que quiera decirnos, ¿no? Aprovechando esta tribuna, Fernando. Bueno, sí, un poco hacer la reflexión, escuchando las palabras de la congresista, es cómo los pioneros nos dejan lecciones importantes que en el camino hemos olvidado. La consecuencia de la opinión de López Aldana y luego su compromiso también tiene un componente ético. Él no solamente, como dicen los testimonios que lo conocieron, era una buena persona, era una extraordinaria persona, sino era ético. Y es algo que todos los periodistas decimos, realmente, si quieres ser un buen periodista, primero tienes que ser una persona. Muchas gracias por la invitación. Ya estaremos conversando de nuevo. Cómo no, muchísimas gracias, Fernando, por tus palabras, efectivamente. Estamos muy agradecidos desde el Fondo Editorial del Congreso, Fernando, ¿no? Tu exposición muy brillante denota tu estudio, tu investigación profunda. Muy agradecida. Muchas gracias. Muy agradecida. Vamos a seguir molestando. Ok, bien amable. Gracias, doctora. Bueno, y gracias a todos los colegas que ayer celebraron su día. Un contexto muy complicado por la crisis sanitaria, pero igual siempre llevando Inspectore nuestro compromiso con el gremio. Gracias, Fernando. Gracias, doctora, por sus palabras. Y bueno, ahora sí, punto final. A todos agradecemos por seguirnos cada viernes en nuestro programa virtual Puentes hacia el Bicentenario. Muy buenas noches. Gracias a todos.